¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a este rincón donde hablamos de Fórmula 1 como si estuviéramos echándonos una chela en la banqueta de la colonia. Y antes de arrancar con el tema de hoy, déjenme decirles algo que la neta me sorprende más que ver a Mazepin en un podio. O sea, algo casi imposible. Más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. No manchen. Si ya llegaron hasta acá, si ya le dieron play, si ya están a punto de escuchar el salseo de la F1 con el toque mexa que nos caracteriza, pues échenos la mano, piquen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden nada de lo que se viene, porque créanme, la novela de la Fórmula 1 está más picante que telenovela de Televisa. Ahora sí, vámonos directo a Zandvoort, porque el gran Fernando Alonso volvió a hablar después de la quali, y dejó unas declaraciones que, al menos a mí, me hicieron levantar la ceja como diciendo, órale, qué loco este vato. Y ojo, lo digo en el buen sentido, porque la verdad es que el asturiano, con la experiencia que tiene, se da el lujo de decir cosas que otros pilotos ni se animan a pensar en voz alta. Lo primero que suelta Fernando, con esa calma que lo caracteriza, es que seguramente rodaron con menos gasolina que los demás. O sea, como quien dice, tranquilos, que no somos los más rápidos del viernes, lo que pasa es que ellos iban con el tanque lleno y yo con la reserva prendida. Y claro, ahí ya empieza el debate, ¿qué tanto estaban escondiendo los demás? Porque seamos sinceros, en la Fórmula 1 el viernes es como el primer día en el gym, todos dicen que van tranquilos, que están calentando, pero en el fondo cada quien quiere marcar territorio. Alonso, con toda la experiencia que carga, dice algo muy cierto. Él no necesita 20 vueltas para encontrar el punto del coche en un circuito como Zandvoort. Y tiene razón, ¿eh? Porque uno lo ve manejar y parece que se aprendió el trazado de memoria desde hace 20 años. En la Q1 ya estaba metiendo tiempos competitivos, mientras que los demás pilotos todavía estaban viendo en qué curva se podían comer una galleta y en cuál no. Al final, Fernando se clavó un P10. Y alguno dirá, oye, pero 10º no es para tanto. Pero a ver, banda, pongamos contexto. El grupo medio en esta temporada está más apretado que el metro en hora pico. O sea, las diferencias entre el quinto y el 10º son de nada, de décimas mínimas, de esas que ni las ves en vivo, pero en la tabla te mandan 5 puestos más abajo. Y aún así, Alonso llevó al AMR25 hasta la Q3. Eso, con el coche que tiene, es un logro. Además, el vato lo dijo clarito. El objetivo del sábado es meterse en el top 10 y el del domingo es rascar puntos. Y lo cumplió. Entonces yo pregunto, ¿no es eso lo que queremos ver? Un piloto que entiende la realidad, que no vende humo y que aún así saca petróleo de donde no hay. Déjenmelo en los comentarios, porque yo siento que a veces la gente pierde la perspectiva de lo que realmente es un buen resultado en la F1. Pero ojo, que también hubo estrategia. Alonso confesó que Aston Martin decidió guardar 2 juegos de neumáticos duros para la carrera del domingo. Y esto, mis compás, puede ser la carta bajo la manga. Porque si mañana la carrera se convierte en un festival de 2 paradas, Aston va a tener esa ventaja de tener un set extra. Ahora, si resulta que la carrera es a una sola parada, pues ya fue, ahí se iguala todo y toca remar otra vez. Y mientras tanto, ¿qué pasó con el otro coche verde? Pues Lance Stroll, el buen Lance, se nos quedó fuera desde la Q1 por un accidente en la práctica. Y ahí es donde uno dice, híjole, otra vez lo mismo. Porque al final, todo el peso de los puntos vuelve a caer en Alonso. Y ojo, no es hat contra Stroll, que el tipo también tiene sus momentos buenos, pero la neta es que si Aston quiere crecer de verdad, necesita que los 2 coches estén sumando. No alcanza con que Fernando se mate cada fin de semana para meter el auto en Q3 si del otro lado no hay respaldo. Ahora, hablando del coche, el AMR25 en Zandvoort mostró que tiene cositas interesantes. Es un auto que en los sectores técnicos se defiende bien. De hecho, la telemetría mostró que Alonso estaba a apenas 0.087 segundos de Lando Norris en la práctica. Menos de una décima. Eso es nada. Es como que en el FIFA le pegues al palo en lugar de meter gol. Ahí se ve que el coche, en curvas rápidas y peraltadas, puede pelear. Pero, y aquí está el pero enorme, en las rectas el auto sigue siendo un dolor de cabeza. Fernando lo dijo claro,
Pierden entre 10 y 12 kilómetros por hora con respecto a McLaren, Red Bull o Mercedes. Y en un deporte donde 2 décimas son la diferencia entre héroe y villano, entre salir P5 o P12, eso es muchísimo. Imagínense, es como estar jugando una cascarita y que tu compa vaya en chanclas contra unos con tachones de aluminio. Por más crack que seas, te van a pasar como poste. Y ahí es donde uno entra en conflicto, porque por un lado decís, qué grande Alonso, como la sigue rompiendo a los 44 años. Pero por otro lado, te agarra la frustración porque decís, caray, con un coche un poquito más rápido en recta, este señor todavía estaría peleando podios cada 15 días. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Aston Martin realmente pueda solucionar este déficit de velocidad o ya es pedirle peras al olmo? Lo cierto es que, a pesar de todo, el P10 de Alonso tiene un valor enorme. Porque si miramos las temporadas pasadas, en 2023 y 2024, el equipo sufría incluso para meterse en Q3. Ahora, al menos en circuitos técnicos como Zandvoort, la cosa mejora. El coche es más estable, más confiable en las curvas, y eso es oro puro cuando tu piloto se llama Fernando Alonso. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque hay algo que me llamó mucho la atención de sus declaraciones post-quali. Alonso fue realista, pero también optimista. No salió a decir vamos a pelearle a Verstappen porque sabe que no es realista. El Red Bull está en otra liga. Tampoco se puso a llorar ni a tirar la toalla, como harían otros. Simplemente dijo, no creo que podamos luchar con McLaren, pero ojo, que Mercedes, Ferrari y Red Bull no están tan lejos. Esa mentalidad, banda, es lo que lo hace distinto. En un deporte donde el 90% de los pilotos pone excusas cuando las cosas no salen, Alonso te agarra el micrófono y te dice la neta, con la frente en alto. Y eso, para mí, es de crack. ¿Qué dicen ustedes? ¿Prefieren a un piloto que siempre diga que todo está perfecto aunque el coche sea un carrito de supermercado, o a uno que hable claro, aunque duela? Sigamos, porque lo que dijo Fernando después de la quali no fue un simple sí, estoy contento con el 10º lugar. Fue mucho más profundo, y si uno lo escucha entre líneas, casi te está tirando un adelanto de lo que se viene para Aston Martin en el futuro cercano. Primero, hablemos del contexto de Zandvoort. Este circuito es una locura, banda. Curvas rápidas, peraltes que parecen montaña rusa, y un trazado que no perdona errores. Es de esos lugares donde si te pasas medio metro, terminas en la grava saludando a las gaviotas. Y ahí es donde uno entiende por qué Alonso todavía es tan valioso, porque necesita nada para adaptarse. O sea, otros pilotos requieren un fin de semana entero para encontrar el feeling, y este compa en 10 minutos ya sabe dónde clavar el coche y cómo bailarlo entre las curvas. ¿No les pasa que cuando lo ven manejar en circuitos como este piensan, güey, este vato parece que trae un GPS en el cerebro? Yo me lo imagino con la pista tatuada en la cabeza, como si cada peralte fuera una cicatriz que ya se sabe de memoria. Ahora, lo que realmente me parece clave es la estrategia con las llantas. 2 juegos de duros guardados para la carrera no es poca cosa. En una pista donde los neumáticos sufren como si estuvieran corriendo el maratón de Boston, tener esa bala extra puede ser la diferencia entre terminar 10º o meterte 7º, 8º, quién sabe. Y con el pelotón tan apretado, cada punto cuenta. Y aquí está lo interesante, Fernando no lo dice, pero lo deja entrever, ¿y si en Aston ya están pensando más allá de este fin de semana? Porque guardar gomas duras no solo es una movida estratégica para la carrera del domingo, también es una señal de que están mirando cómo aprovechar cada oportunidad que se cruce en lo que queda de temporada. ¿Será que tienen una mejora lista para los próximos grandes premios y quieren llegar con todo preparado? ¿O es simplemente un bueno, no vamos a ganar, así que juguemos con lo que tenemos? Lo que sí es claro es que Alonso sigue siendo el que pone la cara. Stroll, pobrecito, se pegó en la práctica y ni siquiera pudo marcar tiempo en la quali. Y yo sé que la gente se le va encima, que si no rinde, que si el equipo lo banca porque es hijo de papá, pero también seamos justos, los accidentes pasan. Eso sí, ya son varios fines de semana en los que Lance queda en deuda, y eso empieza a pesarle al equipo. Porque a fin de cuentas, los puntos de constructores no los hace un solo piloto. Y ahí está la gran bronca de Aston, que dependen casi al 100% de Alonso. Imagínense ustedes,
¿Qué pasaría si Aston tuviera dos pilotos que pudieran meter el coche en Q3 cada fin de semana? ¿No estarían peleando mucho más fuerte contra Mercedes o incluso Ferrari? Yo creo que sí. Y acá les lanzo otra pregunta. ¿Ustedes qué harían en el lugar de Aston? ¿Se quedarían con Stroll por la cuestión familiar y económica o buscarían un segundo piloto que realmente acompañe a Alonso en la pista? Porque la Fórmula 1, más allá del show, es un negocio de puntos. Cada lugar en el campeonato de constructores son millones de dólares, y esos millones son los que permiten traer mejoras, atraer patrocinadores y crecer como equipo. Si Alonso mete un coche en P10 y Stroll no logra clasificar, pues estás dejando billetes sobre la mesa. Y eso, a largo plazo, te limita. Volviendo a lo que importa, el coche. El AMR 25 está mostrando un progreso, no lo podemos negar. En Zandvoort, el auto se sintió mucho más cómodo que en otros circuitos. Esa estabilidad en curvas rápidas y medias es lo que le permitió a Fernando estar tan cerca de Lando en la práctica. Y aquí, aunque me cueste, tengo que reconocerle algo a Aston, el trabajo de desarrollo se nota. No es la maravilla que esperábamos a principios de temporada, pero tampoco es el desastre que vimos en 2024. Eso sí, como dijo el propio Alonso, no todo lo que trajeron funcionó. Algunas mejoras que llevaron, según él, ni tendrían que haber llegado a la pista. Y eso es fuerte, porque básicamente le está diciendo al equipo, chavos, no me hagan perder tiempo con piezas que en el simulador funcionan, pero en la realidad son un ancla. Y lo dice de frente, sin miedo, porque sabe que la única manera de progresar es con autocrítica. Y yo ahí estoy con él. Porque a veces veo a otros equipos que se la pasan celebrando que metieron una pieza nueva aunque no sirva para nada, y me da coraje. Alonso no se anda con vueltas, si algo no sirve, lo dice. Y yo creo que eso, aunque moleste a algunos en la interna del equipo, es lo que los puede empujar a no dormirse en los laureles. Ahora, ¿qué podemos esperar del domingo? Pues miren, siendo sinceros, yo creo que un P10 o P9 ya sería un buen resultado. Y si la estrategia de los neumáticos juega a favor, no me sorprendería ver a Alonso rascando un P7. Pero ojo, aquí entra un factor clave, la lluvia. Todos sabemos que Zandvoort con agua se convierte en un verdadero casino. Y si el clima se pone loco, ahí es donde Alonso se convierte en un tiburón. Ya lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Esa remontada bajo la lluvia que nos puso a todos con el corazón en la boca. El tipo en mojado es otra cosa, parece que la pista le habla al oído. Así que si llueve, mis compás, agárrense, porque Fernando puede dar un show de esos que se cuentan en las sobremesas con la familia. Y hablando de shows, ¿no les parece que últimamente Alonso está más tranquilo, más zen? Como que ya no se desespera tanto como antes. Yo me acuerdo de aquel Alonso que en McLaren estaba que se lo llevaba la fregada cada vez que el coche se rompía, y ahora lo veo más relajado, más en modo maestro. Y ojo, no significa que no le duela, porque claro que le frustra, pero creo que ya entiende que a veces el coche no da para más, y que su trabajo es exprimirlo hasta la última gota. A mí me parece hasta admirable, porque yo no sé si a los 44 años, con 2 mundiales en el bolsillo y con toda la plata que quieras, yo tendría la paciencia para seguir en un proyecto a largo plazo, sabiendo que probablemente no gane un campeonato otra vez. Y aún así, ahí está el tipo, sonriendo, tirando buena onda y sacando resultados que para otros serían imposibles. ¿Ustedes creen que Alonso está más sabio o simplemente ya se resignó? Bueno, seguimos, porque lo que soltó Alonso en esa entrevista post-quali en Zandvoort tiene mucha tela de dónde cortar. El asturiano fue clarito. El coche ha mejorado en circuitos de alta carga aerodinámica, y ahí están los datos para comprobarlo. En Zandvoort, el AMR 25 se sentía mucho más firme en las curvas rápidas y peraltadas, y eso permitió que Fernando pudiera clavar esos tiempos tan competitivos en los sectores más técnicos. Eso es mérito compartido. Por un lado, el equipo que le dio un coche con un suelo y un difusor mejorados, y por otro, el propio Alonso, que es un maestro en encontrar esas décimas que parecen invisibles. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Porque la otra cara de la moneda es la velocidad en recta, y ahí sí que Aston Martin sigue sufriendo. Alonso mismo lo dijo, pierden entre 10 y 12 kilómetros por hora respecto a los rivales directos. Eso es un mundo. Imagínense que vas en la autopista con tu cochecito,
Le pisas al acelerador, llegas a 180 km por hora, y de repente pasa un Ferrari a 192 como si fueras en bici. Así de gacho se siente. Y ahí es donde uno piensa, ¿qué está pasando con Aston Martin? Porque no es un tema de que no tengan talento o recursos. Tienen a un crack como Alonso y tienen a Stroll con todo el respaldo económico de su papá. Entonces, ¿qué falta? Yo creo que lo que falta es encontrar ese balance aerodinámico entre curva y recta. Y no es fácil, porque si le pones más ala para que el coche se pegue al asfalto en las curvas, pierdes velocidad en recta. Y si le quitas carga para ganar velocidad, pierdes en las secciones técnicas. Es un rompecabezas que ni el mejor ingeniero del Lego te lo arma en un día. Aún así, me parece interesante que Alonso diga que ya identificaron qué cosas no funcionaron. Porque eso quiere decir que están aprendiendo, que no están caminando a ciegas. Y eso, en la Fórmula 1, es casi más importante que meter una mejora cada fin de semana. ¿De qué te sirve traer una pieza nueva si no sabes por qué no rinde? Mejor entender, ajustar y luego pegar el salto bien dado. Y hablando de saltos, McLaren. ¿Qué pedazo de auto tienen los de Woking? Es increíble cómo evolucionaron de ser un equipo que en 2022 estaba en el fondo de la tabla, a convertirse en un candidato real a podios y victorias. Y claro, ahora son la vara con la que todos se miden en la zona media alta. Alonso lo sabe. Por eso dijo, no creo que podamos luchar con los McLaren. Y tiene razón. El coche naranja está en otra, sobre todo con Lando Norris que parece haber dado un salto mental tremendo. Pero tampoco hay que olvidarnos de Mercedes y Ferrari. Ellos tampoco están tan lejos. Y si el AMR25 sigue mejorando, yo creo que Fernando puede meterle pelea. Porque, seamos claros, ¿cuántas veces hemos visto a Alonso agarrar un coche que no era el mejor y hacerlo parecer un cohete? Un montón. En 2012, con un Ferrari que no estaba para campeonato, casi le roba el título a Vettel. Y ahora, con el Aston, aunque no va a pelear el mundial, sí puede meterle presión a los que están arriba. Y aquí viene la parte que me pone maníaco de la emoción. Alonso dijo que el equipo ya encontró nuevas soluciones que podrían ser la clave para mejorar el coche en circuitos rápidos. Eso es un notición. Porque si logran cerrar un poquito esa brecha en las rectas, imagínense lo que podría pasar en Monza, en Spa, bueno, ya pasó, pero piensen en Suzuka o en circuitos híbridos como Austin o México. Ahí sí podríamos tener a Fernando peleando de verdad por algo más que un P10. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿qué tanto tiempo le queda a Alonso para disfrutar estas mejoras? Porque sí, él está súper motivado, está en forma, parece que maneja como si tuviera 25 en lugar de 44. Pero tampoco es eterno. Y si Aston Martin no le da un coche competitivo en 2026, cuando lleguen las nuevas regulaciones, ¿ustedes creen que el español aguante hasta ese momento? Yo, la neta, espero que sí, porque me encanta verlo en la pista, pero también entiendo que en algún punto la paciencia se acaba. Lo que sí me queda claro es que Alonso está jugando un rol fundamental en el desarrollo del equipo. No es solo el piloto que maneja, es el tipo que dice, esto sí, esto no sirve, esto es pura paja. Y ese ojo clínico es oro puro. Pocos pilotos en la historia han tenido esa capacidad de ser tan técnicos y a la vez tan rápidos. Prost lo tenía, Schumacher también, y ahora Alonso lo sigue demostrando. Por cierto, hay un punto que no podemos dejar pasar. ¿Se dieron cuenta de cómo Alonso, incluso en un P10, logra darle una narrativa positiva a la situación? Yo escucho a otros pilotos que si no quedan en primera fila ya parecen querer bajarse del coche y renunciar. Y Fernando no, te dice la verdad, te señala los problemas, pero también rescata lo bueno. Es como ese amigo que te dice, sí, la regaste en el examen, pero mira, mínimo no reprobaste. Y quieras o no, eso te da ánimo para seguir. Ahora les tiro una pregunta directa a ustedes, banda. ¿Creen que Aston Martin debería apostarle todo a mejorar el coche de 2025 para que Alonso pueda brillar, aunque no ganen el Mundial, o deberían ya enfocarse en 2026 y las nuevas reglas? Porque esa es la encrucijada. ¿Seguimos peleando con lo que hay, o guardamos balas para lo que viene? Yo, sinceramente, creo que tienen que hacer ambas cosas. Porque no pueden dejar que Alonso se frustre otro año entero, sería un desperdicio.
pero tampoco pueden descuidar el futuro. Y aquí es donde entra la magia de tener un tipo como él, porque es el piloto ideal para guiar un proyecto a largo plazo. O sea, si yo fuera Aston, haría todo lo posible para que Fernando sea la piedra angular del coche de 2026. Y mientras tanto, lo de Zandvoort nos deja claro algo. El AMR25 ya no es el desastre de hace un año, pero todavía está lejos de ser un coche top. Y sin embargo, ahí está Alonso, demostrando que con talento, experiencia y un poquito de magia, puedes hacer que el auto brille en circuitos donde otros ni siquiera pueden mantenerlo en pista. Y bueno, banda, después de escuchar a Fernando en Zandvoort y de ver lo que hizo en la quali, queda claro que este tipo sigue siendo un animal competitivo. O sea, sí, el coche no está para pelearle a Verstappen ni a Norris en ritmo puro, pero lo que hace Alonso es exprimir cada milímetro del AMR25 como si fuera el último jugo de un limón. El P10 de ayer no es un resultado cualquiera. Es la muestra de que, con la experiencia que tiene, puede poner al coche en un lugar que probablemente otro piloto no lograría. Y encima, con la presión de ser el único Aston en pista tras el golpe de Stroll. Imagínense la mochila que se cargó. Mientras uno de los verdes estaba en boxes, Fernando se encargó de salvar el orgullo del equipo. Y lo hizo. Lo que más me gusta es la sinceridad con la que habla. No vende espejitos de colores, no anda diciendo sí, estamos para ganar cuando sabe que no. Pero tampoco se tira al piso a llorar. Reconoce lo que hay, lo que falta, y sobre todo lo que ya se avanzó. Y eso, créanme, es vital para un proyecto como Aston Martin, que necesita resultados, pero también necesita rumbo. Ahora, lo que me deja pensando es esto: si de verdad ya encontraron soluciones para mejorar en recta, el panorama puede cambiar mucho en las próximas carreras. Y si de paso Stroll logra ponerse las pilas y dejar de sumar más piezas rotas que puntos, entonces sí podemos hablar de un Aston que le empiece a dar dolores de cabeza a Mercedes o Ferrari. Pero mientras tanto, tenemos que disfrutar lo que hace Fernando. Porque ver a un tipo de 44 años seguir peleando, seguir motivado, seguir enseñando a la parrilla lo que es la garra y el talento, es un lujo que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener. Yo, la neta, cada vez que lo veo meter al coche en una Q3 con esas condiciones pienso, ¡qué grande eres, Alonso! Gracias por seguir dándonos estas alegrías. Y ahora sí, les tiro la última para que me contesten en los comentarios. ¿Ustedes creen que Alonso va a poder subir más arriba en Zandvoort gracias a esa estrategia de los neumáticos, o el P10 es el techo real del AMR25 en este circuito? ¿Lo ven metiéndose al top 7 si llueve, o de plano creen que no hay manera? Déjenme sus opiniones aquí abajo, que ya saben que siempre los leo y me encanta debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció el análisis y, sobre todo, suscribirse al canal para que sigamos viviendo juntos esta montaña rusa llamada Fórmula 1. Porque si algo nos une, es la pasión por ver a Fernando peleando, aunque sea con un coche que parece más un kart vitaminado que un F1. Nos vemos en la próxima, banda, y ojo con Zandvoort, que si cae la lluvia, ya saben, el rey de la tormenta tiene nombre y apellido, y se llama Fernando Alonso.